Hoy vamos con 6 libros de autores asiáticos que muero por leer y sueño con hacerlo en lo que queda de 2024. La esperanza es lo último que se pierde. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Cierto es que actualmente consumo más literatura asiática que antes, especialmente desde la creación del club de lectura Dumi Literatu, que cuenta con un grupo enfocado en literatura japonesa. Sin embargo, este ejercicio mensual me permitió descubrir la magnitud del desconocimiento que tengo sobre los otros 50 países del continente asiático. Como es obvio, pues sabemos lo ajenos que somos a otras culturas, sobre todo cuando estas son muy distantes geográfica y antropológicamente hablando a nuestros países. Es solo que cuando vives en otro país y consumes literatura de ese otro país, pues que puedes dimensionar mejor el peso que tiene otra cultura, ¿no? La que sea. Es la forma en la que ese pueblo se concibe a sí mismo como ciudadanos del mundo, qué papel sienten que desempeñan y cómo enfocan sus vidas de acuerdo a esta identidad, y no apenas la frase o el resumen que se usa en el extranjero, que principalmente alude a estereotipos para resumir X o Y cultura. Entonces, estar dentro como observador te hace reparar en cosas que en tu propio país nunca te sentaste a analizar porque era natural y no pensabas que era una costumbre porque pues así lo aprendiste, así lo viste y así te acostumbraste sin saberlo, sin razonarlo, a hacer las cosas, ¿no? Bien que sí me gustaría conocer un poco más sobre la variedad identitaria en Asia, pero al ser tan vasto y multicultural, pues que es una labor titánica. Tendrías que, para conocer a fondo, dedicarte exclusivamente a eso durante mucho tiempo, y bueno, por eso me conformo con indagar en la literatura y hacer una que otra consulta superflua sobre temas puntuales, hechos específicos, fenómenos determinados que marcaron la historia de un país, de una región, involucró a otros pueblos, cosas por el estilo. Esto es Dumi Literatu. Esta es una prueba piloto, por eso me ven un poco tanteando aquí y allá, porque estoy fuera de mi zona de confort, es decir, voy a salir del Asia Oriental para irme a otras latitudes. Para trazar esta mini excursión decidí partir del país más poblado del continente y no es China. En 2024 la India desbancó al gigante asiático con 1.441 millones de habitantes, en tanto que China queda en segundo lugar con 1.425 millones de personas, lo que significa que la India no solo se corona como el país más poblado de Asia, sino del mundo. Con un universo étnico y un sistema de castas difícil de entender, la Constitución india establece el hindi y el inglés como idiomas oficiales, mientras que reconoce 22 lenguas regionales y más de 2.000 dialectos. Esto para pensar en cómo funciona una sociedad regida por identidades étnicas. Y eso que no voy a entrar en detalles sobre las religiones más importantes que también componen una parte relevante en esa construcción identitaria del pueblo indio. Por eso, para aproximarme a la literatura india, me inclino por una opción sencilla que me va a ubicar en condiciones de tiempo y espacio específicas, y además me va a contar temas de sociedad, roles de género, dinámicas familiares, las latitudes del deseo por la escritora, periodista y profesora Shivangi Swarap, una saga familiar de 271 páginas, y ni siquiera la he empezado y ya siento que es demasiado corta para ser una saga familiar y de la India. Se ambienta en las islas de Andamán, que para los poco
conocedores de las disputas geopolíticas del sureste asiático, alguien como yo, por ejemplo, a simple vista, cuando le echas un vistazo al mapa, parecería que las islas de Andamán están dentro del territorio marítimo de Myanmar o Birmania para los hispanohablantes. También podría ser el inicio de Indonesia, pero no es ni lo uno ni lo otro. Las islas de Andamán y Nicobar son estados de la República Federal de la India que, por cierto, han intentado independizarse de dicho país. Las latitudes del deseo parece ser un conjunto de relatos sobre diferentes generaciones de esta familia, partiendo de una pareja de recién casados que se trasladan a vivir a las islas de Andamán porque él es geólogo y va a trabajar allí. Ella es ama de casa, pero no es una mujer taciturna. De hecho, tiene algún don, algún talento para conectarse con los animales, lo cual en este escenario tropical pues que promete mucho. Es posible que se trate de una lectura cozy porque en las reseñas que he leído siento un tinte de felicidad nostálgica, una especie de historia sobre superación del linaje familiar, algo así, que acaba con buen sabor de boca pero con cierto hilillo de tristeza, no lo sé. Vamos a ver qué me encuentro en menos de 300 páginas. Segundo, antes de continuar mi camino por el sureste asiático, me regreso solo un poco para hablar de Sri Lanka, un país insular pequeñito en comparación al territorio y la dimensión poblacional de la India, que ha sido colonizado por muchos imperios, pues en repetidas ocasiones a lo largo de la historia antigua, sobre todo porque es punto estratégico o fue punto estratégico durante los enfrentamientos bélicos de la región. Por ello cuenta con un mestizaje cultural, étnico y racial interesante e influencia hindú, budista e islámica, con incidencia étnica en la política nacional. De Sri Lanka quiero leer Las 7 lunas de Malia Almeida, de un autor nacional que ha pasado gran parte de su vida en el extranjero, se ha formado en el extranjero, pero siente pasión especial por la historia de su país. Este libro es sobre un fotógrafo, Malia Almeida, que fallece y ya pues hallándose muerto, decide emprender una investigación para descubrir qué fue lo que sucedió porque él no lo recuerda, ayudándose con unas fotografías que encuentra bajo la cama. Para esto se traza o le trazan un plazo de 7 días, una semana, por eso Las 7 lunas de Malia Almeida, para descubrir qué fue lo que sucedió. Que esto pinta mucho a los vejámenes de la guerra, ¿no? Porque está ambientada en la década del 80, durante la guerra civil. El protagonista es fotógrafo, que parece que va a tener un tinte, un sesgo periodístico, investigativo. Bueno, que algo así parece. No he consultado más al respecto porque no quiero dañarme posibles sorpresas. Quiero entrar solo con lo básico, que no puedo entrar a ciegas completamente, pero solo con un atisbo de lo que me voy a encontrar y así ir descubriendo cómo este personaje va a consultar y va a tratar de hablar con personajes vivos, ¿no? Personajes muertos, personajes vivos. Este libro fue ganador del premio Booker 2022 y pues sí que le tengo muchas ganas y me sorprende, o no me sorprende, sino que pues que fue agradable hallarlo en español. Tercero, continuando con el recorrido, pasamos a Malasia, otra joya étnica y pluricultural. Cuando leí El amante japonés de Rani Manika, pues que me encontré con una receta ahí que no entendía muy bien. Comienza presentándote la historia de una adolescente india de familia pobre, pero producto de un cruce de etnias, que ya estaba en edad casadera y bueno, que el padre comenzaba a buscar al mejor candidato para vender a su hija. Luego nos hablan de un magnate malayo, que es malayo, pero tiene una apariencia y ciertas costumbres árabes. No te decían específicamente de qué país, pero que parecía árabe. Ya ahí comienza
como que a rayar un poco. No porque un hombre árabe no pueda viajar a Malasia, casarse con una nativa y tener hijos, sino porque se trataba de una comunidad. Es decir, no es que él era la segunda, la tercera generación de hijos de ese inmigrante que nacía ahí. No se trata de una comunidad de inmigrantes tan grande que se aísla y vive en su propio mundo alimentado de costumbres y cosas que se traen de su país. Tampoco se trataba de una comunidad de inmigrantes que llegan al país y se casan con nacionales y tienen sus hijos, y sus hijos aprenden a moverse en esa sociedad con esa identidad de la madre, del padre o de ambos padres, pero luego pues que se casan con nacionales a lo largo de las generaciones, pues que va cambiando, ¿no? Y eso se va quedando, esa identidad inmigrante, como que en el pasado, como que tengo una línea de ancestros, pero de lo que fue y de lo que es ahora ya no conozco nada. En el caso de ese personaje del amante japonés en Malasia, se trata de una comunidad que es como una nueva cadena de ADN que resulta de esa mezcla, ¿no? Y somos esto, casi que un pueblo, ¿no? Casi que una identidad nacional, pero no en términos jurídicos, es que es muy complejo. Por eso me costó aceptar esa información, porque no tenía ni idea de ese fenómeno que es sociológico, antropológico, que nace allí y se replica, ¿no? No pasa solamente con dos etnias específicas, porque tiene el país influencia de China, de India, de Persia, del mundo árabe, del Imperio Británico, además de los pueblos originarios que también han hecho estos cruces culturales y adoptado otras religiones. Y la última particularidad de Malasia que no puedo dejar de mencionar antes de hablar sobre el libro que quiero leer es el sistema monárquico constitucional por el que se rige el país, que también tiene historia, que antes del siglo XVI esta agrupación de pequeños reinos funcionaban más o menos como en una colaboración. Después llega el Imperio Británico a ejercer dominio y estos pequeños reinos se constituyen como protectorados británicos, que se uniría por primera vez como único territorio la Unión Malaya, todavía bajo el control del Imperio Británico, hasta 1946, y como federación independiente hasta 1957, federación que comprendía a otros países de la zona que después salieron, pero bueno, que esta parte de la historia nos la vamos a saltar. El punto es que esos antiguos reinos malayos ahora fungen como estados, y esas antiguas familias reales nunca fueron extintas, y ahora estas familias constituyen la aristocracia del país. Aristocracia que es convocada a elecciones presidenciales una vez cada 5 años, y el presidente o primer ministro, porque creo que es un sistema parlamentario, es reconocido dentro del país como el rey. Este es el libro que más ganas tengo de leer, La novia fantasma, de la autora norteamericana de ascendencia malaya Yaxnet Cho. Cho es primera generación en Estados Unidos, una medio trampilla, pero bueno. Lilan, hija de una familia de buena reputación pero escaso patrimonio, recibe una inusual propuesta de la rica y poderosa familia Lim. Quieren que se convierta en la novia fantasma del único hijo de los Lim, que murió bajo extrañas circunstancias. Raramente practicados, los matrimonios fantasma, según la tradición, servían para aplacar a los espíritus. La unión le garantizaría a Lilan una casa para el resto de sus días, pero el precio a pagar sería terrible. Tras una visita a la opulenta mansión Lim, una serie de sueños acecharán a la joven y poco a poco descubrirá los oscuros secretos de su nueva familia. Ficción histórica, gótica, horror. ¿Qué más me encontraré en La novia fantasma?
Cuarto, como hablamos un poco sobre Malasia, no podía excluir a Singapur, una mezcla entre ciudad-estado y país insular, que por su privilegiada ubicación para la guerra y el comercio tendría prácticamente que labrado con antelación su destino. Singapur perteneció a varios imperios, de hecho hizo parte de la Unión Malaya y posteriormente de la Federación Malaya para independizarse finalmente el 8 de agosto de 1965. Sufrió a causa de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, hecho relevante en este video porque será ese momento histórico el punto álgido del libro que quiero mencionar. El mar robado de Rachel Heng, que es una historia de formación protagonizada por un chico que vive en la costa de Singapur durante el siglo XX y vivencia la invasión japonesa. Esto ocurre más o menos en la última fase del gobierno británico sobre la isla. Voy a leer este párrafo espectacular que viene dentro de la sinopsis. Una historia de amor y un poderoso relato sobre la llegada de la edad adulta que aborda el impacto del legado del colonialismo británico, la ocupación de las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda de la modernidad. El mar robado encara las heridas del progreso, los sacrificios del amor y la dificultad de definir dónde está el lugar de cada uno, en especial cuando la naturaleza y la nación se enfrentan cara a cara y mueven de forma un tanto literal el suelo bajo los pies de sus habitantes. Quinto, el último país del sureste asiático del que vamos a hablar es Filipinas, que hasta principios del siglo XVI se forjó con oleadas culturales de India, Malasia, el mundo islámico y otro tanto de China durante la dinastía Ming. Esto último por causa de actividades legales e ilegales que giraban en torno al comercio. Marinos chinos emigraban a Filipinas para asentarse ahí y llevar sus negocios. Y de esta migración surgió la comunidad de chinos de ultramar más grande del sureste asiático, que son los filipinos chinos. Este pueblo nacido en Filipinas, criado en Filipinas, pero de ascendencia china. Una de las actividades más populares que surgió en estas familias, pues ese tipo de oficios que pasa de generación en generación. La piratería, un asunto que todavía es un problema para el país. Incluso en 1521, cuando llega la expedición de Fernando Magallanes, que bueno, era un portugués que estaba comandando una flota española, son estos piratas filipinos chinos quienes le dan la cara a la flotilla, ¿no? Quienes se enfrentan y finalmente caen derrotados y luego se funda la ciudad colonial de Manila. El dominio español en Filipinas se extendería desde finales del siglo XVI hasta 1898, que es cuando España le cede ese territorio a Estados Unidos luego de la Revolución Filipina y de la Guerra Hispano-Estadounidense. Así España sale de escena y entra Estados Unidos como colonizador. Luego de la derrota de España, los filipinos se levantarían en una guerra, la guerra filipino-estadounidense, que pierden en 1903. Oficialmente a partir de ese año es que Estados Unidos se declara con los dominios sobre Filipinas. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial con la invasión japonesa. Una vez el imperio japonés pierde y reconoce su derrota, sale y el país entraría en un proceso de conflicto entre las élites en el poder. Todo ello para explicar o visualizar dos cosas. La primera es que Filipinas no tuvo un escenario político y social muy alentador durante el siglo XX. Y la segunda es que la influencia de estos dos imperios dejaría una huella muy marcada en la identidad cultural del país. A principios del siglo XX existía el idioma español filipino, que era una versión filipina del español.
Es decir, solo las élites hablaban el español peninsular. Ya el pueblo, a partir de mediados del siglo XIX, comenzó a aprender el idioma porque se introdujo en el sistema educativo público y era una obligación adoptarlo como segunda lengua. Este proceso de aprendizaje hizo que el español se mezclara con los dialectos locales, principalmente ese español filipino tiene raíces abundantes en tagalo y visayo, uno de esos árboles de dialectos, ¿no? No es que sea un idioma a origen específico, sino que de ahí salen otros, que es una locura esto. No obstante, con el cambio de mando, muchas de las costumbres, tradiciones, bueno, incluso el idioma español se hunde, se pierde en el país. Aún así, es muy difícil apagar 3 siglos de mezcla, ¿no?, de influencia, y por esto la religión católica es el culto, la religión que más se profesa en Filipinas. Además de los nombres de familia, ¿no?, los apellidos en español que abundan. El libro del que quiero hablar es La mujer con 2 ombligos de Nick Joaquín, que es una antología de relatos de terror que quiero leer en Halloween. Nick Joaquín es conocido por su habilidad para crear ficciones con un estilo muy personal, influido por sus 3 culturas, tagala, española y angloamericana, y por su profundo conocimiento de la sociedad e historia filipinas. El propio autor utilizó la expresión gótico tropical para describir su estilo, dada la fusión de elementos góticos como el interés por el misterio, la muerte y lo fantástico con el entorno tropical, el folclore y la cultura de Filipinas. Y para cerrar, saltamos al Asia Oriental. 6. Termino con uno de los países más desarrollados en el mundo en tecnología, que la mayor parte de su inversión pública está destinada a la vanguardia del desarrollo tecnológico, y no es Japón. Cuando decimos que gran parte del destino de un país se forja por el azar de estar en un punto geográfico específico, Corea del Sur tuvo el fortunio o el infortunio de estar entre China y Japón, y ahí pegadito a Rusia también. La primera invasión japonesa a Corea ocurre en 1592. La idea de la comitiva japonesa era invadir China, pero necesitaba el auxilio de Corea para instalarse en el continente. Tras la negativa, la guerra que Japón quería llevar a China estalla en Corea. Ocurrió un mundo de cosas en esa guerra, pero finalmente las tropas japonesas se retiran tras la muerte del general. En 1636 la dinastía Qing invade Corea. La dinastía Qing fue la última dinastía china en gobernar China. Su poder llegó hasta 1912, cuando cae a manos de la República China, y en Corea gobernarían hasta 1894, luego de perder la guerra contra el Imperio japonés. Pero bueno, estamos hablando de Corea, que en 1636 entra la dinastía Qing en Corea, hay una guerra, hay un periodo oscuro, mientras que están luchando la dinastía Joseon, creo que era la dinastía que gobernaba Corea en esa época, contra la dinastía Qing. Finalmente estas 2 dinastías se emparentan y así logran zanjar un poco la cuestión, que quedaría para Corea como una especie de subyugación tácita, ¿no? Porque Corea tendría que responder tributariamente a la dinastía Qing, es decir, a China. China gobernaba económicamente Corea. Luego, en 1894, cuando la dinastía Qing pierde la guerra contra el Imperio japonés, pues que este control tributario pasa de manos de China a Japón. Corea continúa subyugado tributariamente. Y no se trataría solo de Corea. En 1895, un año después de perder la guerra, la dinastía Qing firma un tratado con el Imperio japonés en donde cede Taiwán, entre otros territorios. Es decir, aquí ya comenzamos a ver la locura expansionista en la que entró el Imperio japonés a finales del siglo XIX. Esta locura expansionista en esa región
despertaría el interés del zar Nicolau II de Rusia, quien declara la guerra contra los japoneses. Bueno, que la guerra ruso-japonesa estalla en 1904 porque Nicolau quería apropiarse de Manchuria, que era una parte del territorio chino, y de Corea. Sin embargo, como lo sabemos, Rusia pierde esta guerra. Esa derrota para Nicolau representaría la gota que rebosó la copa para el pueblo ruso, que comenzaría a gestar la revolución que en 1917 firmaría la sentencia de la familia zarista. Volviendo a Corea y continuando con este tema del fin de las monarquías, pues que en 1910 finalmente Japón se anexa oficialmente a Corea como un protectorado del imperio japonés. Ya no se trata solamente de un control tributario, se trata de que ese territorio es nuestro. De esta manera, pues que la familia real, ¿no?, la dinastía que controló Corea durante esa última etapa, cae. Y no solo caería la dinastía, la familia real, el imperio japonés trataría de abolir todo rastro cultural. Prohibieron el uso de la vestimenta tradicional, prohibieron el uso del idioma nacional, prohibieron la ejecución de costumbres antiguas de la corte. Todo eso se extinguió y Japón comenzó a ejecutar el proyecto de occidentalización forzada de Corea. La invasión japonesa en Corea y esta purga cultural se extendería hasta 1945, año en que Japón admite su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Luego de que las tropas japonesas abandonan Corea, pues que Corea queda en las ruinas, claro, y además estalla la guerra civil que más adelante dividiría la península en las dos Coreas que conocemos actualmente. Todo esto nuevamente para explicar que Corea tampoco la tuvo muy fácil durante el siglo XX y también para dar un poco de matiz a lo que era Corea, que más o menos, porque eso fue muy por encima, antes del conflicto, de ser invadido, de perder buena parte de sus tradiciones, levantarse de esto fue difícil. Ya las generaciones que vivieron esa época anterior, que tenían consigo lo que fue la Corea anterior, no existían cuando finalmente pues Corea se fracciona, pues que es un proceso casi que de reinvención, ¿no? No estamos partiendo de cero, pero estamos partiendo de lo que sabemos que fue, pero nosotros no lo vivimos. Ese proceso de reconstrucción identitaria magnífico, porque bueno, que de las cenizas surge el ave fénix, que como ya lo dije, es uno de los países con mayor desarrollo tecnológico en el mundo, entre otras cosas. Hablando del desarrollo, ese contexto de Corea en el siglo XX para presentar el libro que voy a leer en lectura conjunta con el club Un Rincón de Lectura en agosto, que es Crisantemo Blanco de Marilyn Bach, algo así. Relata la historia de dos hermanas en la isla de Jeju durante la invasión japonesa. Creo que está ambientado en 1943. Que la menor se queda en la playa mientras la mayor se interna en el mar y percibe que un soldado japonés está casi llegando a la parte de la playa en donde está su hermana pequeña. Hay la decisión, ¿no? Una decisión de un instante que cambiará la vida de la familia y principalmente de esa protagonista para siempre. Decide llamar la atención de este soldado y es capturada y esclavizada como mujer de consuelo. ¿Qué pasará con la vida de estas dos hermanas? ¿Se reencontrarán alguna vez? Bueno, de eso se trata el libro. Hablar de guerra e invasión es complejo porque es desagradable. Es desagradable para el espectador, para el pueblo que fue invadido y para el pueblo que fungió como invasor, sobre todo si se trata pues de historias que ya pasaron hace muchos años, porque las generaciones actuales pues que no tienen ni arte ni parte en eso que pasó y aún así los resentimientos perduran. Y ni hablar de los conflictos actuales, es un tema del que la mayoría rehuye. Todos queremos pensar que esas cosas que pasaron hace tiempo y no van a volver a ocurrir. La invasión implica la pacificación del pueblo invadido. ¿Te sometes a ese nuevo status quo a las buenas
o a las malas y aguantas mis condiciones, unas condiciones que se van agravando cada vez más. Si a esto le añadimos el cuerpo de la mujer como un instrumento para hacer la guerra, la cosa se vuelve más turbia. No se trata de feminismo o de minimizar los abusos físicos y psicológicos a los que son sometidos los hombres, ¿no? Quienes tienen la obligatoriedad de enfrentarse, de servir como carne de cañón, bien sea en el ejército nacional, el ejército enemigo, en un grupo al margen de la ley, bueno, que depende del conflicto que azote su territorio. O incluso los abusos sexuales de los que también pueden ser víctimas. Son tristes y sórdidos los saldos que deja una guerra cuando se libra en tu ciudad. A lo que me refiero es que la mujer nativa es utilizada por los invasores para someter a sus hombres, a su ejército, ver a sus esposas, hijas, madres, hermanas, vecinas, amigas, bueno, que seres queridos, personas apreciadas, personas admiradas, mujeres sometidas sexualmente, hace mella en la psicología social, aplasta la moral colectiva. El embarazo forzado es otro medio de colonizar, de marcar un territorio, y claro que para los hombres es penoso, deshonroso, bueno, que mancha la identidad, maltrata el orgullo tal vez por generaciones, pero para la mujer la carga es mayor porque además de sufrir esta humillación, ¿no?, de ser marcados para siempre, tienen que sufrir el abuso, el maltrato físico y psicológico. Es sistemático y no es solo un victimario, son varios, que es muy complicado. Además tienen que sufrir el rechazo de su gente, ¿no? Porque son el instrumento de tortura ellas. Ellas a donde quiera que van llevan esa vergüenza, ¿no? Esa marca consigo, sin dejar de lado las consecuencias de ese maltrato, ¿no? De haber pasado años, meses, bueno, lo que sea, sufriendo ese abuso, ¿no? Las consecuencias físicas en la salud, en las psicológicas, y si hay hijos de por medio, pues que la cosa va a peor. Por eso son temas muy crudos, y como tengo 3 libros que están ambientados en tiempo de guerra, sé que me va a quedar muy pesado, bueno, que me va a afectar un poco, que no son historias para acabar con una moraleja, con el corazón feliz porque los personajes se superan, ¿no? Que lo hecho está y la vida cambió para siempre. Por eso puse los otros 3 libros, uno que es el relato de gótico tropical, otro que es esta saga familiar, parece ser cozy como ya lo dije, y el tercero, el de la novia fantasma, también tiene un aire gótico y puede ser de horror. Bueno, que están ahí como para aliviarme un poco la vida después de acabar con cada una de estas historias. Quiero leer estos libros en lo que queda de 2024. Vamos a ver si puedo. Es muy posible que no, porque tengo ya compromisos fijos. Bueno, literatos, espero que les haya gustado este contenido, que se hayan interesado por los libros. Sé que el vídeo tal vez se extendió más de lo que esperaba, pero necesitaba ambientar un poco el contexto histórico del país para resaltar el valor de cada uno de los libros. Bueno, más o menos ese es el ejercicio que hago cuando consulto libros para leer sobre un país, una cultura de la que no tengo mucho conocimiento, porque no me gusta adentrarme en el libro en ceros. No me gusta sentir que no sé ni por dónde ir ni nada, así como me pasó con el amante japonés de Rani Manika. Por eso presento en forma somera, para que no les ocurra lo mismo y poder sentir ese valor agregado de cada uno de estos libros. Si ya leyeron alguno, por favor me dejan sus impresiones en los comentarios. Si tienen otros en mente, tal vez libros que no han sido traducidos, que también tengo una listilla por ahí, pero de esos no hablo porque pues para qué entusiasmarlos si no es posible leerlos en español todavía, pues que me lo dejan ahí en los comentarios para ver si puedo alargar, bueno, aumentar esta lista de deseos, de cosas imposibles. Y pues es así como terminamos el día de hoy, que ya está súper caliente porque tuve que apagar el aire acondicionado. Chao, chao y hasta la próxima vez.